Nuestro octavo encuentro y lo que sería tal vez la séptima lección en el recorrido, explorando las tierras bíblicas. Y hoy nuestro recorrido va a pasar por el Valle de Jezreel y nuestros personajes protagónicos van a ser Débora, Barak y Yael. Bueno, como para hacer un pequeño recordatorio histórico, debemos recordar que ya cruzamos el Mar Rojo, ¿no? Estuvimos allí, luego con Moisés, estos 40 años en el desierto. Nuestra lección anterior tuvo que ver con la época de Josué y lo que fue la conquista y todo ese valle del Jordán. Y luego, históricamente hablando, viene una época que está entre Josué y la conquista y el reino, los reyes de Israel, y que corresponde a la época de los jueces, ¿sí? Aquí tenemos ampliado ese periodo, un periodo muy particular en la historia de Israel, el periodo de los jueces, donde hubieron diferentes personajes que fueron cumpliendo este rol en diferentes zonas del territorio de Israel. Hoy vamos a estar viendo la historia de Débora y Barak, como uno de aquellos jueces. Este es un mapa donde vemos cuál fue la distribución de la tierra, ¿sí? Cómo fue distribuido el territorio conquistado en las diferentes tribus, los diferentes descendientes de Israel. Pero debemos decir que una vez que Moisés murió y que Josué murió, cada una de estos clanes familiares fue ocupando su lugar y eso generó una diversificación y se perdió el poder unificado, se perdió la autoridad general, y lo que se fueron levantando fueron autoridades regionales. Estos jueces de los que hablamos eran precisamente eso, eran autoridades regionales que tenían un área de influencia. Por ahí no necesariamente esa influencia era sobre todo el territorio, sino sobre un área en particular. Bueno, y todo esto fue así hasta el reinado de David, ¿sí? Podríamos decir que David fue el primero que reinó sobre todo Israel después de Moisés y de Josué. Ustedes dirán, bueno, Saúl fue el rey que estuvo antes que David, es cierto, pero aparentemente la influencia de Saúl también fue regional, fue más bien en la región sur, ya que él era de Benjamín. Y es David en realidad el que aglutina en un liderazgo nacional a toda la nación. Bueno, continuando entonces, ahora sí vamos a ir viendo lo que es la geografía que hoy nos ocupa. Tenemos aquí hacia la izquierda el mapa, ya ubicamos todo el Valle del Nilo en Egipto, y todo el territorio de Israel, aquí, con la región de la Transjordania, que sería del Jordán hacia el este, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, todo el valle o el Rif del Jordán, todo este cordón montañoso central en el cual ya hemos estado visitando lo que ha sido la región o la ciudad de Siquem o Shechem y Samaria un poquito más hacia el norte, todo el valle, la llanura marítima, y hoy nos vamos a ubicar, ahí donde está el dibujito,
y que aquí hacia la derecha hemos pintado con verde lo que se conoce como el Valle de Jezreel, el Valle de Jezreel. Bueno, antes de entrar a ver la geografía, que el Valle de Jezreel es todo este sector que vemos aquí, esta gran llanura, vamos a ir introduciendo algunos personajes de la historia. El primer personaje que vamos a presentar es a un rey llamado Javín, que vivía en Hazor. Hazor es una localidad aquí al norte del mar de Galilea, bien al norte. Se mencionan en la Biblia dos Javín, reyes de Canaán. Uno de ellos está en Josué, por supuesto es muy anterior a la historia de hoy, fue conquistado en su momento, y el segundo, con este mismo nombre, ya es un contemporáneo de Débora y Barak, los personajes que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de Hazor, este asentamiento al norte. Acá tenemos lo que se conoce como Tel Hazor. Recuerden que la palabra Tel, que aparece muchas veces, la vamos a mencionar muchísimas veces, significa colina. Es toda una zona de elevaciones suaves, entonces hay muchas colinas, y esto es lo que se conoce como Tel Hazor o la colina de Hazor. Muchos de estos tels también son sitios arqueológicos, porque en parte siempre las colinas, las zonas elevadas eran utilizadas para la construcción de asentamientos, ¿no? Por ser una zona más segura. Entonces, en muchos de estos tels que vamos a ir viendo, encontramos también trabajos de arqueología, y este es uno de ellos. Acá podemos ver cómo en esta colina de Hazor hay restos de un palacio cananeo del año 1400 antes de Cristo. Es decir, para la época de Moisés ya había en esta zona asentamientos cananeos, por supuesto. Esta es una de las ciudades que conquistó Josué oportunamente. Se habla de una capital. Fíjense, Hazor había sido cabeza de todos estos reinos, es decir, era una ciudad capital. Aquí tenemos también otra foto de los restos arqueológicos de esa zona. La otra ciudad que vamos a mencionar o asentamiento es Haroset Hagoim. Haroset Hagoim, aquí está, es este punto rojo, tenemos Tel Hazor arriba y Haroset Hagoim aquí más hacia el suroeste, ubicado, como ustedes ven, en el borde de nuestro valle, del Valle de Jezreel, ¿sí? Este Valle de Jezreel en realidad es una zona que tiene diferentes subregiones que van a ir recibiendo diferentes nombres. Por ejemplo, Megiddo. Megiddo es este punto amarillo que estoy marcando aquí, y es una subregión dentro del Valle de Jezreel. Y otra localidad o lugar importante es Haifa, que es una ciudad marítima que hasta el día de hoy existe, Haifa o Jaffa, y entre estos dos asentamientos o estos dos lugares se encontraba Haroset Hagoim. ¿Quién vivía acá en Haroset Hagoim? Bueno, nuestro segundo personaje. Ya mencionamos al rey cananeo Javín, viviendo en Tel Hazor, y ahora mencionamos a Sísara. Sísara era un general del ejército cananeo que dominaba toda esta zona o que pretendía esta zona, y Sísara vivía aquí, o se encontraba en estos momentos aquí en Haroset Hagoim. Luego debemos mencionar a otros dos personajes protagónicos de nuestra historia. Una de ellas es Débora, que ya dijimos que era una jueza de Lapidot.
de Ramá de Betel. Esa zona a la cual ella pertenecía estaba ubicada acá. Fíjense, bastante más al sur de la zona en la que nos vamos a ocupar hoy, pero aquí más o menos, que donde estaría Betel, un lugar donde ya contamos que los patriarcas se habían asentado. Desde aquí ella viene hacia el norte a presentar batalla contra Jabim y contra su general Císara. El otro personaje, el otro juez o militar del que hablaremos es Barak. Barak vivía ya sí en la zona que estamos ahora estudiando, que es la región de Sedes o Kadesh de Neftalí. Kadesh de Neftalí o Sedes de Neftalí, que está ubicada, como ustedes ven, aquí en las costas del mar de Galilea. Muy bien. Císara, probablemente su nombre esté vinculado con los fenicios. Recuerden que toda la zona norte del territorio de Israel históricamente había sido conquistada, colonizada por los fenicios. Y, como dijimos, se encontraba viviendo allí en las llanuras de nuestro Valle de Jezreel, puntualmente en la zona de Megiddo. Bueno, vamos a leer un poquito la historia, ¿sí? El trasfondo. Antes de leer el trasfondo, vemos aquí a la izquierda un mapa en el cual ustedes pueden ver, voy a marcar acá el territorio que estamos estudiando hoy, el Valle de Jezreel, que como ustedes ven está todo en color verde, al igual que otras zonas hacia el norte, hacia el sur. Todo esto que ustedes ven en color verde es territorio que no había sido conquistado por mano de Josué. Dicho de otra manera, cuando Josué empieza sus campañas de conquista, ingresando acá en la zona sur, yendo a Jericó, después hace una campaña al norte, otra campaña al sur, una campaña al centro, y logra conquistar todo el territorio que ustedes ven pintado en rosa. Lo mismo que los territorios de la Transjordania que habían sido conquistados por el liderazgo de Moisés. Lo que ven en verde, que debería ser territorio israelita, para esta época pertenecía todavía a pueblos cananeos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos parte de toda esa historia. Entonces los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción por heredad, siendo yo pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Josué le dijo: si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros, allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para todos. Y los hijos de José respondieron: la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro. Está haciendo referencia a todo este valle, ¿no? Al valle de Jezreel. Tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Y habló Josué a la casa de José, y a Efraín y a Manasés, diciendo: eres un pueblo numeroso y tienes gran poder, no te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque la desmontarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. ¿Sí? Esto es parte del diálogo donde vemos que toda esta zona, en la época de Josué, estaba habitada por los cananeos. Se describen que eran un pueblo fuerte, que tenían carros de hierro, y esto nos da una referencia histórica también, ¿sí? Hablamos de gente que ya dominaba el hierro, lo cual era un avance tecnológico en aquella época, y los pueblos de la región de Fenicia,
los hititas, ¿sí? Y los husitas, que eran inclusive un pueblo anterior, fueron los primeros en desarrollar el uso del hierro, y desde acá fueron de alguna manera logrando sus conquistas, y bueno, toda la zona de este valle que había sido entregada para que los descendientes de Efraín y de Manasés la conquisten, tenían enfrente de ellos este tipo de enemigos, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos leyendo parte de esa historia. Dice: Manasés no tomó posesión de Bet-Seán, ni de sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Belán y sus aldeas, ni de los habitantes de Meguido y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes ni a los habitantes de Nadab, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Esto fue el principio de la decadencia global de Israel, ¿sí? Porque Dios les había dado la orden directa de expulsar totalmente a estos pueblos de esa tierra que debía ser de uso exclusivo de los descendientes de Israel. Sin embargo, en un principio por falta de poderío bélico, pero luego cuando tuvieron la fortaleza suficiente, ninguna de los descendientes de Israel, fíjense que hablan de Manasés, de Efraín, de Zabulón, ninguno de ellos expulsaron totalmente a los cananeos. Prefirieron que se queden ahí, hacerlos trabajar, cobrarles impuestos, esclavizarlos, pero no los expulsaron. Y eso hizo que históricamente, chao Manuel, un abrazo, eso hizo que históricamente, de aquí en más, el pueblo de Israel siempre tuviera problemas con esta gente, ¿sí? Es como una enfermedad que vos la tenés que sacar, ¿viste? Curar totalmente, si no, eso vuelve a surgir, ¿no? O una mala hierba. Algo así, salvando las distancias, es lo que sucedió por no limpiar totalmente la cultura y el territorio de la influencia cananea. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, sí. Voy a dejar de compartir para verles las caritas a todos. De paso aprovechamos y saludamos a quienes hayan ingresado. Roberto querido, Gustavito, bienvenidos. Gracias. Todo bien hasta acá, gracias a Dios. Bueno, bárbaro. Seguimos para adelante entonces, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ahora sí, con este trasfondo, ¿no? De decir, es un territorio donde estaba el peligro latente del enemigo al cual ellos nunca habían expulsado como Dios había mandado. Llegamos ahora sí al periodo de los jueces que estamos estudiando. Dice, murió Ahot, cuando murió Ahot, que fue un juez anterior, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? Esto era un patrón bastante común en todo el periodo de los jueces, donde el pueblo se alejaba del Señor, Dios mandaba un líder, un juez, que los gobernara, que los guiara. Repito, el pueblo se alejaba de Dios, Dios mandaba algún tipo de disciplina, en general esta disciplina tenía que ver con el avance del enemigo, Dios les enviaba un juez que los liberara
de la opresión del enemigo, el pueblo vivía en obediencia y en paz un tiempo hasta que se volvían a alejar y nuevamente Dios tenía que enviarles disciplina y otro juez que los liberara, ¿sí? Entonces, fíjense, murió Ahot y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, ¿sí? Que reinaba en Hazor, este lugar que ya estuvimos viendo al norte. Y el comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Ha-Goim, ¿sí? Este lugar más al suroeste que ya vimos también. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Por qué? Porque este Hazor tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años, ¿sí? Entonces acá vemos nuevamente el armamento que ellos tenían, dominaban el hierro, tenían carros de hierro, como decir ahora tener tanques de guerra, ¿no es cierto? Era lo más avanzado, y era la fortaleza de este rey Jabín y su general Císara. Entonces dice que Débora, profetiza, una mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, la zona más al sur que vimos, ¿no? La región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al Wadi Sison, y lo entregaré en tus manos, ¿sí? Entonces, acá tenemos a esta personaje, Débora, una profetisa, dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas, cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel. El caso de Débora es uno de los pocos casos en los cuales vemos que el liderazgo de un pueblo, de un ejército, estaba en manos de una mujer, ¿sí? No era lo común y, en rigor de verdad, no era el diseño, el orden natural que Dios había establecido, donde la mujer debía cumplir otros roles y no la de ser líder de un pueblo o líder de un ejército. Pero ¿por qué se tiene que levantar esta mujer? ¿Por qué se tiene que levantar como madre? Y se tiene que levantar porque no hay hombres, los hombres están durmiendo, ¿sí? Fíjense cómo ella, en este cántico que escribe, habla de una situación de desierta, ¿no? Habla de un camino desierto, habla de un cese de actividades, ¿no? Describe una situación de inactividad, de pobreza, no solo de pobreza espiritual, sino también de pobreza de liderazgo varonil. Los hombres de Dios, los varones de Dios no estaban, o eran demasiado pocos. Así que Débora se levanta, y Dios la usa, por supuesto, ¿no es cierto? Otras mujeres que realizaron proezas o ocuparon lugares de liderazgo como profetisa fueron Miriam, Wilda, la esposa de Isaías, y Noadías, ¿sí? Esto lo dejo aquí como título informativo para que ustedes después, si quieren, lo puedan leer. Bueno, algo que ya habíamos dicho, estos carros de hierro fue la innovación de los hititas, pueblo indoeuropeo que junto con los fenicios conquistaron o colonizaron toda la zona norte del territorio de Israel. Eran conocidos como cananeos, pero recuerden que eran cananeos diferentes a los cananeos del sur de Israel,
que eran sí gente proveniente, descendientes de Canaán, nieto de Abraham. Esto ya lo mencionamos varias veces, ¿sí? Bueno, Lapidot, como dijimos, significa antorcha y probablemente sea referencia al lugar donde ella estaba, acá este punto rojo que estoy marcando, en la zona centro-sur del territorio, cerca de Ramá y de Betel, en la región montañosa de Efraín, que ya estudiamos en lecciones anteriores. Esta era su zona de influencia, vamos a decir. Pero esta mujer observó que el poderío de los cananeos, de este rey Jabín, con su general comandante Sísara, se encontraba ganando cada vez más poder, ganando cada vez más territorio en una zona que le pertenecía a los hijos de Israel, tanto a los hijos de Efraín como de Manasés, de Neftalí y de Zabulón, que fueron todos los que heredaron esta zona. Entonces ella convoca al líder de esta región, que es Barak, ¿sí? Lo convoca a Barak y le dice: Barak, prepárate, bajá acá al torrente de este río Sison, que lo tengo acá dibujado en lila, bajá hacia acá, que yo al venir hacia el norte voy a atraer al Sísara para que venga acá y le presentamos batalla acá, puntualmente alrededor del monte Tabor, ¿sí? Que está más o menos en esta zona. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de esos lugares, pero estamos haciendo la presentación general. Bueno, acá tenemos otro mapa panorámico. El punto amarillo es la zona donde se va a producir el encuentro dentro del valle de Jezreel, en la zona más oriental del valle de Jezreel. Sísara estaría ubicado acá, en el punto azul. El rey cananeo acá más al norte, en este rombo lila, y Débora estaría viniendo desde acá, desde el sur hacia el norte. Y acá en verdecito es la ubicación de donde se encontraba Barak. ¿Está? Muy bien. Y el punto amarillo, como dije, el monte Tabor. Acá tenemos una foto arriba a la izquierda de lo que es el monte Tabor. Como ven, es una lomada grande, no mucho más que eso, y tiene una forma muy, muy particular, muy parejita, ¿eh? Se lo distingue muy bien al monte Tabor por esa forma tan prolija de la sobreelevación. Bueno, acá tenemos otro mapa donde vemos nuevamente Betel de Ramá, donde estaría ubicada Débora, Mar de Galilea, donde estaría en el sur, donde estaría Barak, el monte Tabor, como ven ustedes acá, y lo que quería destacar acá es cuáles son las tribus que están involucradas en esto. Fíjense, está Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí. También está cerca Ayer, pero ellos no participan, no participan de esta batalla, que lo que se intenta es ganar un territorio que venían perdiendo. Todo el valle de Jezreel, que ya vamos a ver, fue un valle muy codiciado, y todas las colinas de alrededor. ¿Qué le dijo Barak a la propuesta o a la orden que le dio Débora? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entonces, bueno, ya ven que la convicción de Débora era tremenda, la de Barak no tanto,
tal vez tuvo miedo de enfrentar él solo a este poderoso ejército cananeo, y por eso no se animó a ir solo, solamente haciendo una alianza con Débora. A lo cual Débora le dijo, bueno, está bien, pero la victoria no va a ser para vos, va a ser una mujer, por mano de una mujer que va a morir, que Dios o el Señor va a matar a Sísara, el famoso general del ejército, ¿sí? Y ya vamos a ver quién es esa mujer, que no fue Débora. Bueno, acá otro mapita donde vemos en relieve nuevamente toda la geografía. Observen el valle del Jordán, la depresión viene aquí. Cádiz de Neftalí estaría ubicada en esta zona. Desde acá, Barak tiene que venir, va a venir por aquí, por el valle, va a subir por el vado del río Jaboc, y va a venir al encuentro de Sísara en toda esta zona. Acá estaría el monte Tabor, a ver, se me perdió un poquito. Acá estaría el monte Tabor, ¿sí? Y bueno, Débora también, que vino desde el sur, vino desde Efraín, subiendo acá. Por otro lado, perdón, en amarillo es el rey Jabim el que hace este recorrido, y probablemente pasando por Neftalí haya venido Barak, ¿sí? Y bueno, se prepara Jabim viniendo desde el norte y Sísara viniendo desde acá, se preparan para la batalla en el monte Tabor. Bien, avanzamos un poquito más. Entonces, acá aparece otro personaje que es un tal Eber. Eber Ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaín, que está junto a Cedes. Eber Ceneo es un pariente lejano o político de Moisés. Recuerden que Moisés se emparentó con gente de Madián, ¿sí? El suegro de Moisés, Jetro, era madianita, y algunos de sus descendientes, uno de ellos fue un tal Eber, se había separado de esa, digamos, de su familia, y se había instalado en esta zona, en Cádiz de Neftalí, ¿sí? Estaba ubicado acá, la misma zona que lideraba Barak, ¿sí? Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Había subido al monte Tabor. Entonces juntó Sísara a todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él desde Jaroset Jagoim hasta el Wadi Sisom, ¿sí? Entonces Jaroset Jagoim estaría más o menos aquí, y él viene y hace este recorrido a través del vado del río Sisom. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10.000 hombres. El Señor sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Jaroset Jagoim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espadas, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabim, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. Entonces fíjense lo que pasó, se produce en esta zona, en el monte Tabor. Acá en este mapita no me doy cuenta si es este o es este el monte Tabor, no lo distingo.
Bueno, en esta zona se produce la batalla, Dios desbarata al ejército de Císara, ahora vamos a ver por qué pudo haber sucedido eso, y el ejército regresa, ¿viste? Vuelve ¿a dónde? A su base, a Jaroset Jagoim. Sin embargo, Císara huye a pie y viene hacia acá, hacia el territorio donde vivía Eber, Ceneseo, y su esposa Yael, y se aloja en la casa de esta familia. Y se nos dice que el rey Jabim de Hazor tenía una buena relación con la familia de Eber, por eso es que Císara termina en esa casa. ¿Qué pasó allí adentro? Se los voy a contar después. Bueno, ahora vamos a volver a la geografía, ¿sí? Nuevamente, fíjense, toda esta zona es donde se produce los acontecimientos. Hablamos de Eber como el pariente, dijimos, pariente de Moisés a través de Jetro, su suegro, ¿sí? Ahí no queda claro cuál era el parentesco, si tiene que ver con un abuelo, un cuñado, pero ahí es de la familia. La zona de la Baja Galilea, que luego la veremos, ¿no es cierto?, en otros acontecimientos, esta es la zona que está en conflicto. Bueno, el área que estamos cubriendo hoy, ya dibujamos el Valle de Jezreel, todo esto que ven en verde aquí, y fíjense cómo dijimos que esta gran llanura tiene diferentes subregiones. Lo que se conoce como el Valle o la llanura de Meguido, el Valle de Quesulot, más hacia el norte, el Valle de Haifa o de Zabulón, más yendo ya hacia el mar Mediterráneo, el Valle de Ajarot, que sería la entrada a todo este territorio. Observen que toda esta llanura une la llanura del Jordán con la llanura del Mediterráneo, ¿sí? Es un lugar muy importante de todo punto de vista, desde el punto de vista bélico, económico, agricultural, comercial, como rutas para pasar de un lado al otro, considerando que el resto de la zona es montaña, ¿no? Y el Valle de Bet Shean también hasta aquí. Son todos nombres o subregiones de la misma, del mismo gran Valle de Jezreel. Los límites de este valle tenemos hacia el norte las faldas de la Baja Galilea. Llamamos faldas a todas estas pequeñas elevaciones montañosas de la zona sur de la región de Galilea. Al sur tenemos todo lo que son las colinas de Samaria, toda la región de Efraín y Samaria, los límites sur. Al oeste tenemos el Monte Carmelo como uno de los lugares más importantes. Toda esta elevación de acá es parte de lo que sería el cordón del Carmelo, y uno de estos lugares puntualmente es la que se conoce como Monte Carmelo. Y al este tenemos el Monte Tabor, que es este punto amarillo, y como ya dijimos, el Valle de Bet Shean, que estaría ubicado acá, ¿sí? Son las regiones más limítrofes, los puntos limítrofes, ¿sí? Los principales canales que tenemos acá, tenemos el río Quillón, son dos ríos perennes, es decir, tienen agua todo el año. El río Quillón, que desagua en el Mediterráneo, y el río Jarot, que es más cortito, viene acá, que desagua en el río Jordán. Muy, muy importantes estos dos ríos, ya vamos a ver fotos de ellos, ¿sí? Bueno, fíjense cómo en diferentes periodos de la historia este valle fue llamado de diferentes maneras, ¿sí? En el periodo que Israel dominó acá se lo conoció como el Valle de Jezreel. Los griegos lo llamaron la llanura de Esdraelón,
Esdraelón, porque así le sonaba a los griegos la palabra Jezrael o Israel, ¿sí? Entonces le pusieron llanura de Esdraelón. Ya en la época del Imperio Romano era lugar de asentamiento de una legión, entonces era el Campus Máximo Legiones Secta, más en Megiddo, que sería más o menos por aquí, y en la Edad Media se lo conoció como Campus Fabae o el campo de la Haba, ¿sí? Bueno, esta es otra fotito, como ustedes pueden ver, acá en verde agua sería todo el valle y los límites que hemos estado mencionando, la región de Galilea con la ciudad de Nazaret, el monte Tabor, el monte Carmelo, las montañas de Samaria, el Jordán y el Mediterráneo. El Valle de Jezreel ha sido un campo de batallas históricamente, ¿no? Grandes batallas se dieron ahí. Fíjense, las más importantes van desde batallas entre los egipcios y los cananeos en el año 1480 a.C., hasta la batalla entre los británicos y los turcos en el 1918. Es decir, todo el mundo guerreó ahí precisamente por ser una zona llana que permite realizar todas las operaciones, sobre todo de la batalla cuerpo a cuerpo. Bueno, esta zona, fíjense, la hemos ampliado, nuestro valle sigue siendo este de acá, y lo que tenemos acá es que esta zona es un lugar de paso o de pasaje desde lo que sería la región de la Mesopotamia hacia el norte y yendo hacia el sur, hacia Egipto, ¿sí? Entonces acá vemos en grande las rutas, ¿se acuerdan que ya las vimos varias veces? Rutas comerciales que vienen de la Mesopotamia, y acá teníamos uno llamado el Camino Real, que venía más por el este, pero después tenías el Camino de los Patriarcas, que era por el centro de todo el cordón montañoso, y el Camino del Mar, que va rodeando el mar, la costa del mar Mediterráneo. Todos permiten pasar desde el Asia hacia el África, ¿sí? Desde el Asia hacia Europa. Entonces es un lugar históricamente de mucho tránsito. Entonces, claro, ampliado acá, el recorrido es como dijimos así y para allá, pero claro, si vos venís por esta zona te encontrás con este cordón montañoso del Carmelo. Entonces había pasajes para ir y sortear las montañas del Carmelo, que eran estos vados de los ríos estacionales, ¿sí? Los wadis o los Nahal. Más hacia el norte, el Nahal Tut, un poquito en el medio, el Nahal Megiddo, y más hacia el sur, el valle de Notán con el Nahal Tanach. Bien, vamos a ir viendo todo esto ahora en forma ampliada. ¿Ven? Estas son fotos de uno de estos vados. Tenemos la región, las montañas de toda la zona y los valles por donde ahora hay rutas construidas, en su momento eran lechos de ríos y caminos, ¿no es cierto? Acá vemos otro, para que ustedes puedan ver, o sea, montañas, y la parte llana y los vados que van pasando de una región a otra. Acá tenemos otro de esos vados y en la zona de Megiddo, dentro de toda la llanura del Valle de Jezreel, que es todo lo que se ve acá en la foto, tenemos una subregión llamada como Valle de Megiddo, donde ustedes pueden ver otra colina, otro tel, donde nuevamente encontramos, por supuesto,
excavaciones y trabajos arqueológicos. La región de Megiddo ha sido muy importante, porque, como dijimos, permite el acceso y la salida del paso de montaña, a través de un arroyo que hay ahí, el Wadi Ara, que atraviesa el Monte Carmelo y que une la parte costera del Camino del Mar con su continuación por el Valle de Jezreel. En Megiddo vemos que es una ciudad cananea que los israelitas no fueron capaces de conquistar. Esto lo vemos ahí en Jueces. Dice, vinieron los reyes y pelearon y tomaron entonces los reyes de Canaán en Tanak, cerca de las aguas de Megiddo, no tomaron despojos de plata. Fue un centro administrativo durante el periodo de la monarquía unida de David y Salomón, y siempre ha sido un lugar importantísimo que permitió también el ascenso y la llegada de los babilonios al territorio israelí por esa zona. Bueno, acá vemos otro tipo de hallazgos, como pueden ser, por ejemplo, restos de un altar cananeo, fíjense, del 2500 antes de Cristo. Estamos hablando que Israel, que Abraham vivió para el 2000 antes de Cristo, es decir, los asentamientos cananeos mucho antes de la aparición de los patriarcas, en la zona de Megiddo. Otra cosa que se encuentra aquí es esta estructura o esta formación, conocido como Tzinor o Sinur, que es una especie de ducto, un túnel subterráneo que se construía y permitía conectar con aguas subterráneas. Es decir, no llega a ser un túnel propiamente dicho, porque es una excavación que busca conectar con aguas subterráneas. Es una formación, una construcción, por supuesto acá hay mano humana, ¿no es cierto?, que para nosotros es totalmente extraño, no tenemos nada así. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos contado que la piedra, la roca de esa zona, es una roca caliza, es una roca blanda fácilmente excavable, a diferencia de las rocas que hay, por ejemplo, en la Argentina, que es granito, no se puede excavar. Entonces, si bien en la zona de Córdoba y demás hay vertientes de agua, pero acá no se pueden hacer excavaciones para ir al fondo de la vertiente. Sin embargo, en esa zona sí, podían ir a la búsqueda de aguas subterráneas construyendo estos Tzinor. Esta es una palabra que aparece, por ejemplo, en el Salmo 42, donde David dice, un abismo llama a otro a la voz de tus Tzinor. Acá el traductor puso cascada, nosotros nos imaginamos tipo catarata del Iguazú, no, nada que ver. Está describiendo cómo él se encontró en un momento de su vida envuelto en dificultades, pero también después envuelto por el Señor que lo sostenía, y bueno, él se estaba imaginando esto, el poder entrar a un túnel, pero encontrar allá en el fondo el refresco del agua fresca de las vertientes, ¿sí? Por eso dice, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Es poder ir al fondo del túnel y encontrar aguas frescas, aguas vivas. Muy bien, un poquito más sobre la región de Megiddo. El nombre Megiddo en hebreo fue entendido por los que hablaban en griego como Armagedón. ¿Cómo viene esta construcción? Bueno, por Megiddo con montes Har Megiddo, Harmagedón, al castellano Armagedón, ¿sí? Es decir, que el Armagedón es un monte en el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel, que, bueno,
con el traspaso de las traducciones de un idioma a otro, queda para nosotros con el nombre Armagedón. Al ser un lugar de muchas batallas, protagonistas de muchos episodios bélicos, fue también identificado como un lugar donde sucederá un encuentro, una batalla final entre Dios y sus enemigos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis, ¿sí? Si se va a llevar a cabo en este lugar o no, no lo sabemos, ¿eh? Puede ser que se la conozca como Armagedón por lo emblemático de ser ese un lugar de guerras, ¿no? De muchas guerras. O tal vez suceda literalmente en ese lugar, eso no lo sabemos. Muy bien. Otras fotos, y ya vamos a ir cerrando, de este valle de Jezreel. Esta vez vamos a observar algo del territorio de lo que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Es una zona sumamente fértil, este valle, por eso se dice que es como el granero de toda la tierra de Israel. El resto de la tierra de Israel prácticamente es montañoso, es desértico, semidesértico, y esta es una zona llana, de una tierra muy fértil y muy bien hidratada por los ríos, ¿sí? Entonces, tiene sus manantiales y tiene sus arroyos, sus ríos perennes, como es el río Jarod y el río Quillón. Entonces es un lugar de agricultura. Fíjense que de hecho el nombre Jezreel podría significar el Dios que siembra, ¿no? O que Dios siembre. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Otros datos históricos, es también el nombre de una ciudad administrativa importante. El rey Omri construyó un palacio ahí. Vemos que fue un lugar de batallas entre los filisteos y el pueblo de Israel, allí en Jezreel. Fue un lugar donde Dios mandó un juicio para toda la tierra de Israel y hubieron 3 años de sequía, y allí también fue donde el profeta le avisó al rey Acab que volvería a llover, ¿eh? Allí estaba parado Elías esperando que aparezca alguna nubecita, y después de 3 años veo por primera vez una nube en el cielo, y estaban allí en esta zona, se estaba dando toda esta situación, ¿sí? Muy bien, y aquí vemos en Segunda Reyes otro episodio en esta misma zona, en el valle de Jezreel. Es decir, una zona muy, muy, muy importante en toda la historia bíblica. Vamos a cerrar con esta diapositiva, donde se nos plantea un poquito más algo acerca de lo que significa la palabra Jezreel. Jezreel podría significar el Dios que siembra, o mejor aún, Dios pondrá la semilla. Dios pondrá la semilla. Es decir, que este valle lleno de historias tristes, mucha guerra, mucha muerte, pero también un valle fértil de donde se cultivaba para alimentar a gran parte de la población, también en su nombre conserva esta promesa, ¿no? Porque cuando hablamos de la semilla es una referencia directa al Mesías de Israel, ¿sí? Y no es casualidad que Jesús haya contado tantas parábolas donde aparecían las semillas, porque finalmente, si hablamos de la semilla por antonomasia, Él es la semilla, Él es, vamos a decir, la simiente o la semilla prometida desde la época del Génesis, ¿no es cierto? Y esta foto que vimos ahí nos hace acordar de esa parábola donde contaba Jesús que el sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Y esparcía la semilla, como sabemos esa era la técnica de cultivo de esa época. Y algo interesante, ¿no? Nosotros en nuestro sistema de cultivo actual se prepara la tierra, se hacen los surcos, se coloca la semilla en el surco, ¿no? Esa sería la secuencia. Sin embargo, en aquella época
era al revés. Se esparcía la semilla y después se pasaba el arado. Y con el paso del arado se lograba que alguna de esas semillas quede enterrada. Por eso la parábola cuenta que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, después pasó el arado y algunas semillas quedaron en buena tierra, otras quedaron superficial, entre las piedras de la superficie, otras quedaron junto al camino, es decir, en una tierra no preparada, y otras cerca de los espinos, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo Dios es el que hace toda la obra en nuestro corazón. Él es la semilla, su palabra es la semilla, y Él es el que ara la tierra, esperando que ese trabajo en cada uno de nuestros corazones nos fertilice, esa semilla germine y dé fruto al 100%. Bueno, llevo 1 hora hablando y ustedes 1 hora escuchando, así que ustedes y yo nos merecemos un premio y un descanso. ¿Cómo estamos hasta acá con todo lo que hemos visto? Excelente, excelente. Da gusto escuchar, estamos aprendiendo cada vez más. Muy bien, ¿algún comentario, algo que les haya llamado la atención, alguna duda, algo que les gustaría que volvamos a tratar el próximo jueves? Estos lugares, hermano, esos lugares todavía se siguen llamando así con esos nombres que usted iba diciendo, o hoy en día Sí. tienen otros nombres. Sí, estos lugares conservan bastante el nombre. Como habíamos visto cuando vimos todo lo que fue el peregrinaje de Israel por el desierto, esos 40 años en el desierto, ahí habíamos llamado la atención de que muchos de los nombres de esos lugares fueron cambiando, ¿no? Eran nombres que los mismo pueblo de Israel iba poniendo, pero se llaman distintos. Otros pueblos que vivieron ahí, los beduinos que viven ahí, los llaman de manera distinta, ¿no? Y eso nos hacía bastante dificultoso identificar los lugares geográficos. Pero ya en esta zona, sí, los nombres permanecen. Hoy en día muchos de esos territorios están todavía bajo dominio árabe, entonces a veces hay lugares que tienen 2 nombres, el nombre en hebreo y el nombre en árabe, pero muchos de esos lugares conservan los nombres y en la próxima clase que vamos a ver más fotos de lugares de esa zona, ¿no? El Monte Tabor, Gilboa, están ahí y conservan el mismo nombre que en aquella época. Muy bien. Bueno, les dejo como pequeña reflexión o pequeño devocional incluido, que nos podamos llevar esta figura, ¿no? Esta imagen, del Sinor, ¿sí? Y decir que, bueno, que aunque nos encontremos en una situación difícil, como puede ser la aridez, ¿no? Del desierto, diferentes dificultades en la vida, oscuridad, metafóricamente hablando, debemos excavar y buscar e ir allí al fondo, ¿no? Al fondo, donde está la fuente de las aguas vivas. Entonces, poder decir como David, un abismo llama a otro abismo, es decir, una situación que me desborda, pero escucho la voz de Dios y voy allí, voy al Sinor, voy a la fuente y sentirnos de alguna manera contenidos, abrazados, purificados, refrescados por las aguas frescas del Señor, ¿no? Como Jesús mismo dijo que Él es el agua viva y el que de Él bebiere no tendrá sed jamás. Así que bueno, espero que con esta metáfora de este lugar podamos buscar al Señor todas las veces que lo necesitemos. Amén. Amén.